Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy de nuevo estoy muy emocionada porque les voy a hablar de algo que yo sé que a ustedes les importa muchísimo. Sé que muchos de ustedes me han preguntado, me han escrito por mensajes internos de Instagram acerca de este programa que les interesa muchísimo. Así que yo aquí les traigo información de primera mano para que puedan venir muy pronto. En este video les voy a hablar del Agri-Food Immigration Pilot Program, que es relacionado con agricultura y comida para que ustedes, los que están en este sector, se puedan volver canadienses y residentes permanentes aquí en Canadá. Entonces, les cuento primero que todo que este programa piloto está basado en ayudar a todo ese sector de Canadá que está en la agricultura o en la comida. Particularmente, y está súper enfocado este programa en procesamiento de carnes, producción de champiñones, y están probando un nuevo acercamiento de esta nueva industria. Les cuento también algo muy importante, pero muy bueno a la vez, es que este programa está ya en la página de Canadá, que igual se las voy a dejar como siempre aquí abajo en la descripción, en la caja de descripción, para que ustedes puedan verla y puedan hojear todos los requerimientos por ustedes propios, por ustedes mismos. Pero sin embargo les cuento que este programa va a empezar y todas las aplicaciones van a poderlas ustedes enviar desde marzo del 2020. Pero esto que les estoy diciendo en este momento y que lo hayan publicado desde ya, les da a ustedes la oportunidad de prepararse casi la mitad de este año que queda y los primeros meses del siguiente año, para que ustedes vayan preparando todos sus documentos, toda su experiencia, y ya en marzo tengan todo listo y sean uno de los primeros en aplicar. Entonces, les voy a contar acerca del programa. Primero que todo, como les digo, este programa está designado y específicamente enfocado en el sector de agricultura y de comida, particularmente en lo que les dije, en procesamiento de carnes y en producción de champiñones. Este programa piloto está enfocado también en atraer a gente y a trabajadores experimentados, pero sobre todo trabajadores que no sean de estación, mejor dicho, que no vengan y que no estén dispuestos a venir solamente en verano y devolverse a sus países, sino que vengan y trabajen tiempo completo aquí en Canadá, y que además se puedan obviamente establecer económicamente y sentimentalmente aquí en Canadá y tengan el dinero para soportarse mientras van con todos esos labores que van a estar experimentando aquí en este país. Les cuento que este programa dice aquí en la página del gobierno que el programa va a durar más o menos 3 años, pero como les digo, esto no debe ser algo que los desanime, porque digamos, el programa piloto del Atlántico empezó siendo programa piloto, empezó por 2 años y luego lo volvieron a extender 2 años más y ahora se va a volver programa del gobierno. Entonces seguramente, si esto tiene una buena acogida, si llegan personas que le aporten al gobierno canadiense y que ellas mismas se puedan ayudar, pues obviamente le darán más largas a este proyecto. Les cuento que como candidatos ustedes tienen que obviamente conseguir el trabajo, conseguir un empleador en las industrias y ocupaciones que están designadas y que están aquí afiliadas en el programa piloto. Si ustedes son aptos para conseguir un trabajo aquí en Canadá y cualifican para una oferta de trabajo, pueden aplicar por una permanencia residente y más adelante trabajar para convertirse en ciudadanos canadienses. Como les digo de nuevo, dice que los detalles puntuales y finales van a estar en marzo del 2020. En la siguiente sección les voy a hablar de las personas y las ocupaciones y las industrias elegidas para este programa. Entonces, como les digo, las industrias están clasificadas por el sistema de clasificación de industrias norteamericano, que todas las personas que trabajan en agricultura me imagino que deben conocer este sistema, que sus siglas son NAICS. Y ustedes pueden ver todos los códigos, seguramente cada profesión y cada ocupación tiene unos códigos, entonces aquí ustedes van a poder ver todos los códigos, y aquí la misma Canadá, el mismo gobierno de Canadá les da el sitio web de este sistema para que ustedes puedan averiguar qué código es su ocupación. Para ustedes aplicar, ustedes van a necesitar que su empleador
provea la siguiente información y que ustedes estén aptos para las industrias de lo que les dije, de manufacturación y producción de carnes, que tiene un código, aquí les digo que es 3116, para viveros, invernaderos, producción de floricultura y producción de champiñones. También puede estar en el sector la producción animal, pero excluyen la producción animal de agua. Aquí dice que todos los trabajos van a estar, lo que les digo, clasificados por la clasificación ocupacional nacional, y ustedes van a poder ver el código, como siempre en los programas, el código NOC, y ustedes van a poder ver qué ocupaciones tienen y están relacionadas, buscando también en este mismo sitio web, y aquí también les vuelve a dar el sitio web del NOC para que ustedes vean qué código y qué necesitan ustedes, qué labores necesitan haber desempeñado, qué experiencia necesitan haber desempeñado en este sector para que puedan ser aptos y elegidos para este programa. Entonces les cuento que para la producción y manufacturación de carne van a estar incluidos todas aquellas personas que son carniceros industriales, me imagino que a una escala mayor, que son supervisores en granjas y que son procesadores, trabajadores enfocados en procesamiento de comidas. También para viveros, para invernaderos y para producción de floricultura también incluyen los supervisores de granjas, personas especializadas en ganado, también granjeros generales y en personas que trabajen en cosecha. Y para la producción animal van a estar incluidos los supervisores de granjas y también los granjeros normales generales. Les cuento que me sorprendió muchísimo porque aquí dice cuántas vacantes van a haber, pero lo que les digo, esto es muy bueno porque les da a ustedes tiempo de tener todo listo, porque los cupos de este programa van a ser limitados. Entonces ustedes asegúrense de que sean los primeros en aplicar. Pero hay 50 aplicaciones para personas que estén relacionadas con el ganado y que sean supervisores de granja. Hay 1470 vacantes para personas enfocadas en carnicería, que eso es muchísimo, 1470 oportunidades de ustedes convertirse en residentes permanentes. Están 730 aplicaciones para personas que están enfocadas en el procesamiento de alimentos. Hay 200 vacantes para personas que trabajan en granja y hay 300 vacantes para personas que trabajan en cosecha. Esos son casi o más de 2000 vacantes, más de 2000 oportunidades, así que ustedes desde ya arreglen todo para que ustedes sean los primeros y no se queden por fuera de todos estos beneficios. Algo muy importante también es que a pesar de que este programa va a durar 3 años, dice que, me pareció increíble, dice que el dinero que ustedes manden por la aplicación, y si ustedes no alcanzan y las vacantes están cerradas o están llenas, a ustedes les devolverán ese dinero. Entonces eso es muy bueno porque ustedes pues no corren con el riesgo de perder el dinero si no alcanzaron a llenar las vacantes. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los criterios y los requerimientos. Entonces, como en todo programa, ustedes básicamente necesitan cosas, como les digo, básicas, no necesitan muchas cosas, y esto es muy bueno porque aparte de la experiencia, pues ustedes ya están listos. Entonces necesitan obviamente una experiencia de trabajo que ustedes puedan demostrar y que puedan demostrar que están cualificados para todas estas labores. Tienen que tener una oferta de trabajo, tienen que tener un nivel de inglés, necesitan un nivel de inglés 4 al menos, que 4 no es uno de los más altos, es uno de los más básicos, entonces eso también les da mucha oportunidad a ustedes. Necesitan todos los requerimientos educacionales, me imagino que dependiendo de la ocupación, depende también el nivel de educación, entonces asegúrense de revisar eso, que ahí está en la página. Y también obviamente los fondos, entonces necesitan ustedes probar que tienen suficiente dinero para soportar toda esta transición en la comunidad. Hablando de la experiencia laboral, ustedes van a necesitar 1 año de experiencia laboral que no sea estacionario, es decir, que sea a tiempo completo, al menos 1560 horas en los últimos 3 años.
Entonces asegúrense de que ustedes tienen eso y que esta experiencia obviamente sea demostrable y que esté de acuerdo o esté entre todas las tareas que ustedes van a tener que ejecutar en la ocupación que ustedes van a venir a ejecutar aquí. Listo, ahora para la oferta laboral, ustedes van a tener que tener una oferta laboral genuina. Recuerden ser muy cuidadosos con eso, que no los vayan a timar, pero que ustedes tampoco tengan intenciones de timar al gobierno, porque seguramente si hay algo turbio, ellos se darán cuenta. Pero esta oferta tiene que ser de tiempo completo. Esto significa que ustedes puedan trabajar al menos 30 horas pagas a la semana. Aparte no puede ser estacionario, como les digo, no puede ser solamente en verano, no puede ser solamente en invierno, tiene que ser todo el año. Que el empleo sea permanente, es decir, que no tenga que sea permanente y definido, que no tenga una fecha de inicio y una fecha de final. Y que obviamente el sueldo sea legal y cumpla con todos los requerimientos. Y que la oferta de trabajo tiene que ser en Canadá, pero fuera de Quebec. Entonces eso ténganlo muy claro. Aparte, como les digo, el nivel de inglés o de francés. Entonces aquí les van a decir qué nivel necesitan de acuerdo al idioma. Entonces para el CLB o el NCL, que es para inglés o para francés, ustedes van a necesitar un puntaje de 4 y recuerden que estos resultados tienen que ser en los últimos 2 años. Entonces recuerden revisar muy bien si ustedes ya presentaron alguna prueba de proficiencia. Recuerden muy bien si está dentro de los últimos 2 años y si sí lo está, si ya cumplió los 2 años, recuerden volverla a presentar para que tengan todos los resultados listos para marzo del 2020. Hablando de los documentos y de los requerimientos educacionales, ustedes tienen que tener un diploma de bachillerato de Canadá o algo que tenga el equivalente, es decir, si el equivalente de bachillerato en Colombia, en México, en Puerto Rico, en donde ustedes estén viviendo. Esta noticia me alegra muchísimo porque, como les he dicho en anteriores videos, hay muchísimos programas y muchísimos planes que nosotros desconocemos y tal vez nos enfocamos en los que están populares o en los que están nuevos, pero entonces si ustedes, digamos, no cumplen con los requerimientos o no les gusta o no se acomoda a ustedes o a su familia el plan piloto de las comunidades rurales y del norte o del Atlántico, está esta oportunidad, así que ustedes busquen la oportunidad que mejor les parece y además, lo más importante, prepárense desde ya para que en marzo del 2020 tengan todos sus documentos. Yo les estoy dando la información ahorita, pero como lo he hecho en anteriores programas, si hay alguna nueva actualización o hay alguna nueva información importante, yo aquí estaré otra vez contándoles a ustedes para que estén preparados, para que se vayan preparando más y puedan venir en marzo del 2020 y ocupen todas esas vacantes que tienen, demostrando toda su experiencia laboral. Espero que les haya gustado muchísimo el video, yo sé que les va a servir muchísimo. Si conocen a alguien que les sirva este video, compártanselo, denle like, suscríbanse a este canal y síganme en todas las redes sociales como Una Colombiana en Canadá. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!